Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Vamos a ofrecer un Padre Nuestro con 3 Ave María y Gloria por la salud y todas las intenciones del Sumo Pontífice, por la Iglesia en general, por la salud de nuestro sacerdote, nuestro cura párroco, el Padre Arturo, y por el eterno descanso del alma del sacerdote, el Padre Taní, el Padre Estanislao, para que el Señor lo reciba en su santa gloria, y por todos los de nuestra comunidad, los niños de la catequesis y sus padres, todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo divino se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Una salve a la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Nos consagramos a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, vivir y morir sin tu santa bendición. Amén. Sea por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, por siempre sea alabado. María, Reina de la Paz, San Lorenzo, Santa Ana y San Joaquín, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos.
se hace y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Gusanos y costras polvorientas cubren mi carne, mi piel se agrieta y supura, mis días corrieron más veloces que una lanzadera, al terminarse el hilo llegaron a su fin. ¿Y después qué? Nos preguntamos nosotros. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. El ojo que ahora me mira ya no me verá. Me buscará tu mirada, pero ya no existiré. Acá estamos ya en la transición, que después otra vez va a quedar frenada por los amigos y por el tiempo que van a emplear en el diálogo, en la serie de conversaciones, en la serie de diálogos. Yo no viviré eternamente, déjame solo porque mis días son un soplo. ¿Qué es el hombre para que lo tengas tan en cuenta y fijes en él tu atención, visitándolo cada mañana y examinándolo a cada instante? ¿Cuándo dejarás de mirarme? ¿No me darás tregua ni para tragar saliva? Momento de transición. Job, después de preguntarse ¿para qué nací?, después de maldecir el día de su nacimiento, ahora está en un momento de transición. ¿Por qué no perdonas mis ofensas y pasas por alto mis culpas? Mira que muy pronto me acostaré en el polvo, me buscarás y ya no existiré. O sea, está poniendo su vida en las manos de alguien, Apea la esperanza, apea la esperanza. Si supiéramos lo que ese alguien nos va a regalar este año o el año que viene, pero nos pondríamos manos a la obra en ese sentido. Acá está la crisis, las dudas, las incertidumbres, las inseguridades. ¿Y qué decía San Agustín en su libro 10, haciendo una introspección y una revisión de vida para descubrir un microcosmos donde habita el Señor y Él, su corazón, su conciencia? A partir de ahí es capaz de comprender el macrocosmos, o sea, la totalidad del cosmos, los multiversos, más allá de este sistema planetario en el que vivimos. ¿Cuántos miles y miles y millones de años? Señor, ¿dónde te encontré para conocerte? Porque ciertamente no estabas en mi memoria antes que te conociese. ¿Dónde te hallé? Pues para conocerte, sino en ti mismo, lo cual estaba muy por encima de mí. Al que busca, al que llama, Dios le responde. Al que busca, el que busca encuentra. Pero esto sucede sin importar el lugar y nos apartamos y nos acercamos y no obstante esto sucede sin importar el lugar. Oh, verdad, tú presides en todas partes a todos los que te consultan y a un mismo tiempo respondes a todos los que te interrogan sobre las cosas más diversas. El Papa León XIV dijo el otro día: la verdad no es un patrimonio de la Iglesia, sino que la verdad nos ayuda a trabajar por un mundo mejor y más humano, a caminar juntos.
Tú respondes claramente, pero no todos te escuchan con claridad. Todos te consultan sobre lo que quieren, mas no todos oyen siempre lo que quieren. Óptimo servidor tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera, cuanto a querer lo que de ti escuchare. Impresionante. Óptimo siervo, óptimo servidor, óptima persona tuya, es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera, cuanto a querer lo que de ti escuchare. O sea, queremos escuchar la música que nos gusta, pero hagamos un poco de silencio para escuchar al Señor. Hagamos un poco de silencio para escuchar al prójimo, a los hermanos, amigos o extraños. Eucaristía al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen de Cacupe, a la Virgen del Carmen, a la Virgen María Auxiliadora, a la Virgen María Rosa Mística, a la Virgen de los Remedios, a la Virgen de los Dolores, a la Virgen Medianera. A la Virgen del Perpetuo Socorro, a la Virgen del Pilar, la Virgen del Rosario, la Virgen de Lourdes, a la Virgen de Guadalupe, a los santos, a Santa Ana y a San Joaquín. Por favor, hermanos y hermanas, un poco de silencio para que puedan escuchar los anotados. Santa Ana y San Joaquín, San Roque, San Cayetano, San Francisco y Santa Clara, Santa Lucía, San Miguel Arcángel, San Benito, San José, esposo de la Virgen María, Ángel de la Guarda. Rezamos por la salud física y espiritual. Familia Frete Caballero, familia Caballero López, familia Notario Acosta, familia Martínez Gómez, Noemí y familia, José y familia, salud de María Silvia, María Cristina, Edilda, Padre Aquino, Guido, Andrés Eustaquia, Genara, Luis Alberto, Sergio, Paulina y familia, Luisa, Liz Karina, Nimia y familia. Por el matrimonio de Lourdes, Noelia y Ángel Gabriel, por la pronta recuperación de salud de don Isaac, de doña Jovita y Delli. Conversión, Carlos Alberto, Carlos Ezequiel, Francisco Ramón, Mirta Concepción, familia López Garcete, Duarte Leiva, Martínez Leiva, Martínez Candias, Francisco y Cirila, Angélica y Luis, Benicio y familia, Brian, Manuel, Néstor, Rolando, Rodrigo, Manuel, María Lorena, Pablo Ramón, Marco Jesús. Hoy rezamos también por los invitados. Rezamos por nuestros hermanos enfermos, difuntos. María Estela, Eusebio, Facundo, Eusebia, Alejandra, Tomasa, Mariano, Felipa, Rodolfo, Gregorio, familia Villalba Portillo, Villalba del Valle, Juan Pío, Bonifacio, Telefora, Luciano, Luciana, Ángel, Pablo, Adelaida, Ángela, Angélica, Braulio, Celia Primitiva, Eusebio, Eusebia, Tomasa, Felipa, Gregorio, Higinia,
Águeda, Pablo Vicente, Estelvina, Pedro, Concepción Ayesa, Eustaquia, Mercedes, Lina, Nicolás, María Ana. Rufino, Ramona, Idelio, Juan Ramón, Víctor, María, Gerardo, Pelagia, Juan David, Alberto, Néstor, Héctor, Brian, Vitalino, Walter Ulises, Manfredo, Ramón, Teodosio, Mariano, Alejandra. Ramón, Inocencia, Asunción, Gaspar, Zacarías, Gloria, Ondina, Ascensión, Blas, Daniel, Leonidas, Cayetana, Isabel, Catalina, Simeón, Tomás, Pelagio, Estefano, Blas Antonio, Julián, Julia, Carmen, César, Lourdes, Noemí, Nélida, Mercedes, Filemón, Alice, Leonela, Juan Carlos, Jorge, Daniel, Adelaida, Eugenio, Justina, Blácida, Juan Pablo, Teresa. Y por todas las benditas almas del purgatorio, niños difuntos, Mateo Daniel, Stephanie Luján, Ricardo, Kellen, Diego Fabián y Juan Dayanara. Y por todos los niños no nacidos por causa del aborto. Sí. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Estamos en nuestro segundo día del novenario. El tema es impulsar una educación integral. Hermanos, pedimos hacer un poco de silencio, apagar los celulares para poder compartir este día. Sean todos bienvenidos a la casa del Padre. En este sábado, víspera del domingo, para celebrar juntos la Santa Eucaristía. En este segundo día del novenario, el Señor nos da a cada uno lo mejor, por lo que debemos procurar limpiar nuestro corazón de todo mal. Confiemos en el Señor, cultivemos la paciencia, el amor y la esperanza. Que el Espíritu Santo nos guíe para obrar como lo haría el Padre Celestial. Con mucha esperanza iniciamos esta Santa Misa cantando.
Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Vamos con fuerza. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Viva San Joaquín, viva Santa Ana y viva nuestro santo patrono de la parroquia, San Lorenzo. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, aquí veo que hay muchos chicos también de la catequesis seguramente, ¿verdad? La catequesis familiar, y en este novenario que estamos haciendo el 26 de julio celebramos a Santa Ana y San Joaquín, que fueron los abuelos de Jesús, ¿verdad? Entonces son los papás de María, nuestra madre. Entonces es importante, ya que aquí están estos chicos, yo cuando llegué ahí enseguida unos cuantos niños ya se pusieron de pie, vinieron a pedir la bendición. Vamos a poder practicar los niños, vamos a ver si todos saben pedir la bendición. Algunos parece que ya no saben pedir la bendición, mira, ese no sabe ni lo que es, ¿viste? Entonces hay que enseñar siempre el respeto, el cariño, porque nosotros, como decimos en guaraní, tupa, ¿verdad? Ñejenoi, eso se llama, tupanoi, de ahí viene el nombre, tupa Ñejenoi, es decir, le llamamos a Dios para que nos bendiga siempre. Qué lindo que es ese gesto. Por eso que uno no pone nomás, bendición, hey, añoima, ¿verdad? Sino que sobre todo le estamos llamando a través de papá, de mamá, de nuestros tíos y sobre todo a través de nuestros abuelos. Y ahora que vamos a rezar por nuestros abuelos especialmente. Levanten por la mano todos los que tienen abuelo todavía que viven y abuela. Levanten la mano todos los que viven todavía, ¿viste? Todos los niños. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestros abuelos y vamos a agradecer al Señor. Muy bien. Así es que vamos a comenzar esta misa y yo quiero que toditos nos concentremos. Vamos a poder cerrar nuestros ojos así y vamos a poner nuestras manitos así toditos y vamos a pensar en abuelo y en abuela y vamos a rezar por ellos para que el Señor les bendiga, sobre todo por medio de San Joaquín y Santa Ana. Y vamos a hacer todos juntos la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Con tu espíritu. Y ahora vamos a ponernos toditos de rodillas y le vamos a pedir perdón a Jesús por nuestros pecados. Le vamos a pedir que nos ayude y que nos auxilie siempre en nuestra vida cristiana, para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos siempre. Y ahora le vamos a pedir perdón a través del canto.
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Señor y Dios nuestro, Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu Hijo encarnado. Otórganos por los ruegos de Santa Ana y San Joaquín alcanzar la salvación prometida a tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, fuera del Señor no somos nada. Que su palabra sea buena semilla en nuestros corazones y obremos correctamente. Escuchemos atentos. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero, como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad,
Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancar esa cizaña? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla en el infierno, y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. ¡Viva Santa Ana! ¡Viva San Joaquín! Fuerte aplauso entonces para nuestros santos. Bueno, vamos a sentarnos todos sentaditos, y especialmente ya que estamos aquí con los niños y con los padres de la catequesis. Nosotros escuchamos siempre la palabra de Jesús. Entonces vamos a estar atentos los niños, muy atentos a lo que hoy Jesús nos quiere enseñar. Primero, ¿quiénes eran los que leyeron la lectura? ¿Quiénes eran? Allá. Qué bien que lee semita ahí. Vení un poco, mira un poco. Qué bien. Un fuerte aplauso para este niño. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Fernando. Fernando. ¿Y cuántos años tenés, Fernando? 10. 10 añitos. Bueno, te felicito. Ya se parece cuando yo era así también. Yo leía bien también. Muy bien. Listo, Fernando. Gracias por esa hermosa lectura. Bueno, y así todos los niños. Aquí los catequistas. ¿Quiénes son los catequistas? Catequistas. Ahí está. Bueno, ustedes le tienen que hacer pasar a toditos, no solo a algunos. No quiero ningún abonado. Porque el abonado, ¿sí o no? Sí, pendiente, manace.
Porque siempre la catequista que ahora es coleña abonado y cuena que pega que amo. Toditos tienen que aprender justamente a proclamar la palabra de Dios. Y no solamente a leer así, como hizo aquí Fernando, y todos los otros también, sino que entendiendo lo que la palabra de Jesús nos quiere decir. Primero nosotros escuchamos una lectura muy linda, que es la lectura justamente del libro que se llama La Sabiduría. ¿Cómo se llama el libro de la? ¿Cómo se llama el libro de la? Sabiduría quiere decir entendimiento, conocimiento. Pero no es solamente como vamos a la escuela para memorizar o para un examen. Ahora están todos de vacaciones, por eso ya le veo todo su carita así, chichi, están donde, pero voy a página buena, voy a escuela, ¿verdad? Bueno, sino que sobre todo, queridos niños, porque la sabiduría nos decía al comenzar, la palabra de Dios nos decía, no hay otro Dios que solamente el único y el verdadero. El único Dios que nos ayuda a nosotros a crecer. Y sobre todo ustedes que están aquí con sus padres acompañados como grupo de la catequesis familiar para dar pasos importantes en su vida. Toditos nosotros vamos creciendo, toditos nosotros los que somos mayores, que somos grandes ya, también fuimos como ustedes así chiquititos, ¿entienden? Toditos pasamos por la etapa. Y ustedes, dentro de 20, 30, 40, 50 años, ya van a ser, nosotros ya vamos a estar en el cementerio ya. Ustedes van a ir, nos van a poner una velita, van a ir, van a rezar por nosotros, o van a venir aquí, van a rezar por nosotros ya, y se van a acordar. Me acuerdo de ese país, acá Perón, el país Cabaña, ¿verdad? Que vino ahí una vez cuando yo era niño, etcétera, ¿verdad? Y se van a acordar de sus catequistas, y se van a acordar también de sus padres o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Todos, queridos niños, vamos pasando en esta vida, pero por eso la palabra de Dios, eso que escuchamos, nos tiene que ayudar a toditos, comenzando por nosotros mismos los niños, entonces a aprender y a saber que la verdadera sabiduría es Jesús. ¿Quién es la verdadera sabiduría? ¿Quién es la verdadera sabiduría? Jesús. Muy bien. Entonces la verdadera sabiduría es Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que escuchar y tenemos que atender. ¿Qué es lo que entonces Jesús nos quiere decir? Si Él es la verdadera sabiduría, y ahí esa primera lectura nos decía que no hay otro Dios, el único Dios, es Dios que nos ayuda a través de Jesucristo. Y si Jesús es la verdadera sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escuchar lo que Él nos dice. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar lo que Él nos... ¿Qué tenemos que hacer? Muy bien, escuchar lo que Jesús nos dice. Pero ahora tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque hay mucho barullo, hay muchos ruidos por todas partes. Por todas partes. Parece que algunos, ¿viste? Se asustan todos ya y parece que tienen eso en su... Bueno, entonces hay mucho barullo por todas partes, queridos niños, pero no es porque pasó un camión o una moto o no sé quién o alguien hizo un bocapuche por tres. No es por eso nomás el ruido, sino que lo que ustedes tienen que entender, queridos niños, desde chiquititos, es saber que cuando yo hablo que hay muchos ruidos, quiere decir que hay muchas personas, muchas cosas en el mundo que te van a querer desviar y no vas a poder escuchar la voz de Jesús. No vas a poder escuchar la voz de ¿quién? De Jesús. Entonces cuando hay mucho barullo de aquí para allá. ¿Y qué quiere decir esos barullos? Y hay muchas formas de barullo. O te vas a la escuela y ahí tenés y te dice, che, ¿por qué no nos vamos hoy? Vamos a ir a jugar partido, vamos a hacer esto y aquello, y no a la misa. Ay. Entonces, aquí ustedes veo que tienen una cancha, ¿verdad? Y algunas veces yo vengo a hacer la misa y ahí yo jugar partidos y nada. Y después me dicen, después cuando salgo de la misa me voy así vestido de pailo, me voy y le digo, lo caray cuera, más bien pea. La veo de la misa, ¿sabes? No, sepa ahí, yo trabajo de lunes a viernes, padre. Y entonces yo tengo que jugar. Mira vos, quiere decir que se anda para apoyo ira. Entonces ustedes se ayudan. Quiere decir que ya andan para apoyo ira. Entonces ustedes de acueración va, entonces no hoy la misa sabe ustedes. Porque están muy cansados de lunes a viernes.
y no le dedican un momentito a Dios. Una horita no son capaces, ¿entienden? Entonces, queridos niños, ¿eso desde dónde se aprende? Eso se aprende desde aquí, desde chiquitito. Por eso se hace la catequesis. Y entonces hay muchos barullos, muchos ruidos, que vos te vas en la escuela y te van a decir cualquier cosa. Te vas por ahí con los amiguitos y te van a decir otra cosa. Te van a decir, no, y vamos a quedarnos nomás a jugar Play, vamos a jugar esto, vamos a quedarnos con el celular, cualquier cosa. O si no, también van a decir, me quedo nomás a dormir en mi casa. Tengo sueño. Vamos a decir un poco, tengo sueño. Díganos vos. Nah, ustedes demasiado. No son teatreros ustedes. Yo quiero ver cuando usted ahí en su cama, su mamá se va y le dice, mi hijo, levántate. Vení poco. No, tu mamá va y te dice, levántate mi hijo. ¿Cómo vos le decís? No quiero. No quiero, solo no quiero. Yo pensé que decía, tengo sueño. Decime vos, tengo sueño. Tengo sueño. Ah, este habla demasiado bien ya. Bueno, sentate ahí. Muy bien, y así. Algunas veces nosotros, y entonces cualquier cosa, ¿viste? Él díjolo ya, no quiero. Yo recuerdo antes cuando era chiquitita, así como ustedes también. Mi mamá se iba y me decía, mi hijo, levántate ya. Y yo también así le decía. Yo no le decía no quiero, así de tarde no le decía no quiero. Porque aquí ya hay la zapatilla más ¡pim! Va a eres Yemín, no quiero ¡pim! Pero mi mamá se callaba nomás. Pero después ya se iba, ¿sabe qué? ¿Quién se iba después? ¿Quién se iba? Mi papá, ¿sabe cuál hoy? Papá se irá a Víctor, ne irá Vic, ¡ay, qué da amaga tú! Pero no iba yo a Heiba. ¿Qué va, hemos? Levanten la mano todo lo que papá y mamá tienen que ir a despertarle y levanten por la mano. Viste que somos muchos, había sido. ¿Vos te levantás temprano? Te quiero ver. Bueno, escuchen niños porque esto es muy importante. Dice, fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Fuera de ti no hay otro Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. Pero la segunda lectura que justamente leyó ahí Fernando decía demasiado bien. El Espíritu de Dios viene en ayuda de nuestra debilidad. Vamos a repetir un poco. El Espíritu viene en nuestra debilidad. A nuestra debilidad. ¿Entienden? Viene en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir eso, queridos niños? Que muchas veces, porque nosotros también, cierto, podemos estar cansados, podemos estar enfermitos, nos puede pasar algunas cositas, ¿verdad?, en la vida, pero tenemos que saber que Jesús, que Dios, siempre a través de su Espíritu viene para ayudarnos y para ser fuertes. Por eso, queridos niños, es muy importante rezar, tenerle a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Lo único que le va a dar sentido. Ustedes ahora son pequeños todavía, 8, 9, 10, 11, 12 añitos, pero ustedes piensen cuando sean más grandes, ¿de dónde les va a venir esa fuerza? Y van a decir yo, cuando sea más grande, cuando sea joven. Porque algunas veces, miren, yo les veo a muchos de ustedes, aquí son muchísimos y nada los niños que veo, muchísimos son. Pero pues yo les quiero ver en la confirmación, ya a la mitad nomás ya. Y después cuando son más grandes, ya 2, 3 nomás ya vienen. ¿Y los otros dónde están? Jugando partidos, o tomando cervecita, o estando macaneando por ahí. Esos se dejaron llevar por las muchas voces que escucharon y no fueron capaces entonces de entender lo que hoy estamos hablando. El Espíritu de Dios viene en nuestra debilidad. Vamos a repetir. El Espíritu de Dios viene en nuestra debilidad. Porque eso nos ayuda, queridos niños. Pero para eso tenemos que ser constantes. Ahora mañana va a ser la final ¿de qué cosa? Del Mundial. ¿Quiénes van a jugar? Argentina y España. ¿Quién va a ganar? Aquí dice Argentina, aquí dice España. Bueno, entonces, miti, vamos a ver entonces quién va a ganar. Vamos a esperar mañana el resultado. Y entonces cada uno aquí. Levanten la mano todos los que están a favor de Argentina. ¡Levanten la mano! Lo voy a mandar Twitter a ustedes a los curepí. Bueno, levanten la mano todos los que están a favor de España. A Twitter usted le va a mandar a España entonces.
Bueno, muy bien. Todo lo que estamos a favor de Paraguay, más mañana elimina, más materejón de droga. Bueno, entonces, queridos chicos, muy importante. En nuestra debilidad, el que viene con fuerza a animarnos para ser buenos chicos somos nosotros que recibimos la gracia de Dios. Y termino diciendo con lo que en el Evangelio, eso leí yo. Dice que un señor se va y planta el trigo. Y eso siempre sucede así. Plantó y eso tiene su tiempo para crecer. Pero mientras era chiquitito fue naciendo, creciendo y de repente también aparecieron otras plantitas ahí en medio del trigo. Y era la cizaña. ¿Qué era la cizaña? La cizaña significa entonces la cosa negativa, que chupa la sangre, que chupa la tierra, que chupa lo que necesita ese trigo para poder nutrirse y crecer. Y le está ahogando, ¿verdad?, al trigo. Y entonces se asustan los que sembraron y se va, ¡patrón! Aquí, en medio del trigo, encontramos que hay mucha cizaña. Vamos a ir nosotros y vamos a sacar ahí, con la sábana. No. No hagan eso. ¿Por qué le dijo que no haga eso? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que no haga eso? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo que no haga? ¿Por qué le dijo que no saque? A ver, vos que te reí de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo más grande. ¿Por qué? Muy bien. Porque si sacaba ahí, son tan chiquititas que vos todavía no te das cuenta si es el trigo o si es la cizaña. Y dice, si vos te vas para arrancar la cizaña, puede ser que te equivoques y quites también el trigo. Así es que le dice, y miren qué interesante, vamos a dejar que crezcan por un tiempo, que crezcan juntos. Y después dice, ahí sí que ya vamos a distinguir que esta es cizaña y que este es el trigo. Y ahí vamos a arrancar. Todo lo que es cizaña vamos a poner aparte, vamos a atar todo y vamos a tirar al fuego, al infierno. Y todo lo que es el trigo, entonces vamos a llevar ahí, porque ese es lo que vale la pena, el trigo, para la comida, para hacer el pan. Bueno, ¿qué quiere decir eso para nosotros, queridos niños? Lo mismo que le dije hace rato. Nosotros aquí, en nuestra vida, en el mundo, en la catequesis, en nuestra familia, en la escuela, en donde nos vamos, siempre vamos a encontrar gente buena y gente. Espero que todos nosotros seamos buenos, pero siempre vamos a encontrar gente iñañá y vengo jambay. O iñan de abitebe, gente iñañá y ñambay cuando canta, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque hay gente mala por ahí, no es que vamos a ir y le vamos a matar, le vamos a sacar de ahí. No, no se puede. Se le respeta, a pesar de que es una persona mala. Es una persona mala. Y nosotros tenemos que ser personas buenas. Muy bien. Y entonces eso quiere decir el trigo y la cizaña. La cizaña es lo malo y el trigo es lo bueno. Entonces lo que tenemos que hacer es así. Pero después al final de nuestra vida, dice, el Señor nos va a bendecir y todo lo malo va a hacer desaparecer. Y voy a terminar ahora diciendo, pónganse todo de pie los niños, pónganse los niños de la catequesis, los niños de la catequesis que hoy están aquí de pie. Bueno, entonces, ahora cada uno se va a ir junto a su mamá o su abuela o su abuelo. Vayan junto a ellos, vayan a buscarle, su mamá o su abuelo o lo que sea, o su abuela. ¿Dónde va a estar? Vayan a buscarle. ¿Y usted qué pasó? No, ¿vos qué? ¿No vino ni tu mamá, ni tu abuelo, ni nadie? ¿Usted? No vinieron. Bueno, ¿y ustedes están todos? Bueno, pónganse de pie ahí papá y mamá también con sus hijos y van a poner la mano sobre la cabeza de su hijo o de su nieto. Eso, mamá y papá que están ahí. Y ahora, en este momento, ustedes van a rezar y le van a pedir a Dios
para que este niño que Dios les ha regalado, esta niña que Dios les ha regalado, puedan ser como el trigo, que puedan producir mucho fruto, que sean niños buenos. Y sobre todo, todo lo que es voces externas, dijimos que hay muchas voces por ahí que le pueden confundir a los niños. Entonces ahí ustedes también se comprometen como papá y como mamá para ayudarles a estos niños a distinguir y a saber lo que está bien y lo que está mal. Así es que vamos a cerrar un poquitito nuestros ojos, ponemos nuestras manos sobre nuestros hijos. Señor Jesús, te pedimos por estos niños, hoy especialmente por intercesión de San Joaquín y de Santa Ana, que les acompañe y que les ayude, que crezcan siempre en su fe, que se sientan fortalecidos, porque sabemos que en nuestra debilidad siempre Dios viene con su Espíritu a ayudarnos. Y lo más importante, que en esa ayuda y la fuerza del Espíritu de Dios podemos entender, saber, discernir lo que significa el trigo y lo que significa la cizaña. Podemos distinguir y separar entre lo bueno y lo malo para que nuestros niños, para que nuestra familia pueda crecer siempre bien de acuerdo a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora los niños le van a pedir la bendición a sus padres y le van a dar un beso. La bendición a papá y a mamá o a la abuela, le va a dar un beso y bueno, y después al final los papás le dan un chachán en la cola y ya vienen a su lugar. Dale, vengan todos los niños nuevos a su lugar. Y vamos a continuar con nuestra Eucaristía. Muy bien. Nos ponemos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos con los ruegos de San Joaquín y Santa Ana. Escúchanos, Señor. Por los ruegos de San Joaquín y Santa Ana, escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia y sus pastores, para que sigan siendo la luz que guía al hombre por el camino del bien, roguemos al Señor. Por los ruegos de San Joaquín y Santa Ana, escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país y por los gobiernos del mundo, para que dejen iluminar por el Espíritu Santo y gobiernen con sentido común, buscando el bien de todos. Roguemos al Señor. Por los ruegos de San Joaquín y Santa Ana, escúchanos, Señor. Por los que sufren, los enfermos y afligidos, para que puedan hallar alivio y consuelo ante el dolor y la desesperanza. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los responsables e invitados de la novena de hoy, CAFA 2, Padres, Capilla Santa Lucía y Comercial San Cayetano, para que reciban del Señor Jesús abundantes bendiciones y con estas gracias vivan en sus ambientes la paz y fraternidad. Roguemos al Señor. Por los ruegos de San Joaquín y Santa Ana, escúchanos, Señor. Por nosotros aquí presentes, para que este banquete eucarístico nos fortalezca y sepamos ser buenos los unos con los otros. Roguemos al Señor. Por los ruegos de San Joaquín y Santa Ana, escúchanos, Señor. Y bueno, vamos a pedir por todos estos niños que hoy están aquí presentes para que sepan también escuchar la voz de Jesús, puedan crecer bien, acompañados siempre por ustedes, sus padres, sus abuelos, al pedir esta intercesión especialmente de San Joaquín y Santa Ana. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Sí. Junto a los dones del pan y el vino, ofrendamos al Señor nuestra entera confianza para que el Señor cuide de nuestro corazón y de nuestras vidas. Los padres de CAFA 2 y Comercial San Cayetano
ofrendan al altar. Canasta de víveres para el sostenimiento de la iglesia. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. Los 2 hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos hoy y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y a su descendencia hoy, al celebrar a San Joaquín y Santa Ana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el testimonio admirable de tu santo, San Joaquín y Santa Ana, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de San Joaquín y Santa Ana nos animan y su espíritu nos acompañan siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos,
que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo, los catequistas, la gente de pastoral, ministros extraordinarios de la comunión y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Entonces aquí cada uno recordamos a nuestros abuelos, cada uno a sus abuelos que ya han partido al cielo. Yo, por ejemplo, ya fallecieron todos mis abuelos, ¿verdad? Entonces que nos bendigan también desde el cielo. Cada uno le recuerda a su abuelo, a su abuela, que el Señor ya les tenga en su gloria, y que nosotros sobre todo recordemos las cosas lindas que hemos aprendido de nuestros abuelos. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, porque ustedes saben que en este momento estamos transmitiendo en directo, ¿verdad?, la televisión de Yarañé, en todo el Paraguay. Ahora muchísimas familias nos están acompañando. Así que con entusiasmo vamos a rezar esa oración con todo el Paraguay, pidiendo al Señor que su reino se haga presente en medio de nuestras familias, y vamos a rezar especialmente por todos nuestros abuelos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Hermanos, guiados por el Espíritu Santo, nos acercamos a recibir a Jesús Eucaristía para que nos ayude a discernir tomando buenas decisiones en nuestras vidas. Este momento es tuyo, mi Señor. Este momento es tuyo y de nadie más. Este momento es tuyo, mi Señor. Tómalo desde lo más hondo de mi corazón. Este momento es tuyo, mi Señor. Este momento es tuyo y de nadie más. Este momento es tuyo, mi Señor. Tómalo desde lo más hondo de mi corazón. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel
que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Bueno, entonces yo le voy a pedir ahora que todas las abuelas y abuelos vengan aquí adelante. Vengan toditos los abuelos y las abuelas de Yubaytegue. Vengan aquí, abuelos y abuelas de Yubaytegue. Bueno, aquí todito, mirándome a mí. A ver, Pemaña Baitena, para una bendición especial a los abuelos y las abuelas en este día. Vamos a hacer silencio y vamos a... Aquí. A ver, Pemaña, Pemaña. Se le la Pemaña. No hay ponamos y nada. Si aquí le voy a dar la bendición. Bueno, pues yo. Bueno, entonces vamos a inclinar. Ustedes los abuelos, abuelas, inclinen la cabeza y vamos a hacer esta oración. Y todos nosotros también vamos a acompañar, pidiendo al Señor, por intercesión de Santa Ana y San Joaquín, los abuelos de Jesús, los padres de María, para que cada uno de nuestros abuelos y abuelas reciban hoy esta gracia. Glorioso Santa Ana y San Joaquín, Padre de la Santísima Virgen, abuelos de nuestro Señor Jesucristo, acudimos hoy a ustedes, San Joaquín y Santa Ana, con confianza filial. Bendigan a todos los abuelos para que sean reflejo de la ternura, la paciencia y la sabiduría de Dios, que nunca se cansen de transmitir la fe, la enseñanza con sus ejemplos, el camino del bien y de sostener hoy a sus familias con la fuerza de la oración. Queridos abuelos y abuelas, protejan de manera especial hoy, por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, a los nietos, que crezcan en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Que los nietos aprendan a amar la verdad, a practicar la justicia, a vivir la solidaridad y a caminar siempre por los senderos del Evangelio. Concedan que las enseñanzas, los consejos y el testimonio de sus abuelos dejen una huella profunda en sus corazones, para que nunca se aparten de Cristo y descubran en Él el verdadero sentido de la vida. Que en cada hogar florezca el respeto entre las generaciones, hijos y nietos, el perdón, la unidad y la paz. Que los abuelos sean sembradores de esperanza y los nietos reciban con gratitud el tesoro de la fe que los abuelos saben entregar a sus nietos. Te pedimos, Santa Ana y San Joaquín, que intercedan por toda la familia, especialmente aquí, de este barrio, de esta comunidad, que lleva el nombre de Santa Ana y San Joaquín. Vamos a rezar por los abuelos que sufren, por los abuelos que viven en la soledad, por los abuelos que están enfermos y por aquellos abuelos que ofrecen silenciosamente su vida por el bien de sus hijos y de sus nietos. Que la poderosa intercesión hoy del Señor sobre nuestros abuelos descienda sobre nuestros nietos, que sean hombres y mujeres de fe, firmes en los valores del Evangelio, generosos con los pobres, fieles a la Iglesia y comprometidos con la construcción de un mundo más humano y fraterno.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición del Señor descienda especialmente hoy sobre nuestros abuelos que están aquí presentes y de toda nuestra iglesia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Joaquín y Santa Ana ruegan por nosotros. San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana. Fuerte aplauso para los abuelos entonces. Muy bien. Pueden ir de nuevo a sus lugares. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a sentarnos y vamos a escuchar un poco las indicaciones que nos van a dar nuestros coordinadores de nuestra capilla. Vamos a estar muy atentos en estos días de nuestra fiesta patronal. Ave María Purísima, más que agradecida con Dios por este hermoso día que nos regala, por este hermoso compartir. Gracias a Dios por la presencia del Padre Víctor que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Padre Víctor, por hacernos un lugarcito para este hermoso compartir que hoy nos deja. Gracias, Padre Víctor. Se merece un fuerte aplauso al Padre Víctor. Bueno, gracias, gracias. Rezamos siempre por su vocación y más todavía por este emprendimiento que es transmitir la fe católica en el programa Ñandeyarañe. Muchas gracias, Padre Víctor, por su catequesis de siempre. A nuestros hermanos del coro, ellos son de la catequesis familiar. Muchas gracias a Andrea y Jorge, este hermoso matrimonio. Gracias por el sí de siempre de su servicio. Muchas gracias, Dios se lo pague. A nuestros valientes monaguillos también le agradecemos siempre su servicio. A los responsables del servicio que hoy le tocó a la catequesis familiar segundo año, ellos te están preparando para que sus niños reciban la primera comunión. Rezamos por ellos para que perseveren y eduquen siempre a sus hijos en la fe. Amén. En especial rezamos por sus catequistas para que perseveren. Bueno, a nuestros invitados también quiero darles las gracias. Hoy los hermanos de nuestro sector vecino, Bocayatú 2, Santa Lucía, no sé si está presente, los hermanos de Santa Lucía, igual ellos, hoy rezamos por ellos en esta Santa Misa. Muchas gracias a ellos, seguramente estarán acompañándonos otros días del novenario. También al comercial San Cayetano, muchas gracias por cada año acoplarse a nuestro novenario y aceptar nuestra invitación. Rezamos también por el trabajo, por sus empleados y en especial por los dueños del negocio. Amén. Sí. Doblemente más que bendecidos está nuestra comunidad. Hoy tenemos en primer lugar la visita, ¿verdad?, del Padre Víctor, que nos dio unas hermosas catequesis como siempre, y también nos visita nuestro santo patrono de nuestra ciudad de Ñemby, San Lorenzo. Él anoche estuvo presente y hoy va a hacer su caravana. Ya el hermano coordinador de la Capilla María Auxiliadora ya le va a llevar para mañana la Santa Misa a las 7:30 horas. Pero aquí todos invitados a las 10 de la mañana. Como dije, ya mañana Santa Misa a las 10 de la mañana, 9:20 rezamos el Santo Rosario. Los responsables del servicio, jóvenes de la confirmación, primer año y segundo año. El lunes, el Grupo Divino Niños invita a todos los niños de la comunidad, en especial a los niños de la catequesis, a venir a divertirse y merendar desde las 14 horas en nuestro tinglado. No se suspende por lluvia. Y luego para poder participar de la Santa Misa a las 19 horas. Grupo responsable de ese día, el Grupo del Divino Niño. El año pasado el Padre Víctor nos estuvo acompañando en nuestra cena show
Este año vamos a invitarles para que venga a almorzar con nosotros en nuestro almuerzo show que está preparando las señoras valientes del apoyo económico. El día domingo 26 queremos hacer un almuerzo show y pedimos a todos que nos ayuden a colaborar con nuestra capilla para seguir hermoseando nuestra capilla y sosteniendo. Está invitado Padre Víctor para que pueda venir otra vez a cantar con toda la comunidad de Santa Ana y San Joaquín. Las compañeras Norma y Marlene van a estar allá en la puerta después de la bendición con sus adhesiones. También por ahí si quieren llevar sobre para poder seguir manteniendo este novenario para que sea de agrado y bendición de todos nosotros, de toda la comunidad. Mañana, como ya les dije, tenemos nuestra Santa Misa a las 10 horas, les esperamos. Bueno, Padre Víctor, una vez más, queremos que lleve un recuerdito de nosotros de parte de toda la comunidad de la Capilla Santa Ana y San Joaquín, en representación de todos. Una abuela de la catequesis le va a hacer entrega. ¿Podés explicar, Padre, qué esa remera significa? Danos otra catequesis. Es una remera especial con el cuello eclesiástico. Sí. Esto que me dice aquí justamente tiene el cuello especial porque es el que usa el sacerdote, que se llama clergyman. Ya de mí, clergyman. Viene de clérigo, ¿entiendes? Solamente que está en inglés. Man, hombre. Cleric, man. Entonces clergyman se dice eso. Nosotros decimos así en castellano. Y es el signo distintivo para los que están consagrados con un ministerio especial en la iglesia. Usan los obispos, los sacerdotes, eso principalmente. Y en algunos lugares también los obispos le dan la posibilidad también a los diáconos. En otros lugares no, pero sobre todo sacerdotes y obispos utilizan el clergyman. Hombres entonces dedicados al servicio y al ministerio de la iglesia. Así que muchísimas gracias. Así que a Mondeta Mapea enseguida vamos a ver cómo. Gracias. Bueno, yo aprovecho, como les dije, ahí Diego va a mostrar un poco, aquí está nuestro canal, ¿se dan cuenta? En vivo y en directo. Ahora ya van a aprender vaina, Pepe. A ver un poco, poné un poco, Diego, ponerle a la gente, no a mí, ahí estoy joina, pero lo importante es mostrarle que ellos están aquí. A ver si se ven ellos aquí. ¿Se ve para allá? Ahí por fin, no me de hoy la vencida, Ahí está. Bueno, todito estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo, como siempre, Ñande Yarañe, que es nuestro primer canal católico que tenemos en el Paraguay. Ya cumplimos 4 años y tenemos gracias a Dios, tenemos la transmisión durante 24 horas del día. Los que tienen el cable Tigo pueden ver en el canal 25. Los que tienen Copaco, Vox 472. Y después en todas las plataformas. Pueden ver en YouTube, pueden ver en Facebook, en Instagram, en fin. En Twitch también y en otras plataformas. Cuestión de buscar ahí y entonces pueden ver también a través de los que tengan internet. Bueno, y como siempre nosotros mantenemos esto a través del apoyo de la gente. Hay algunas empresas que nos apoyan, que nos ayudan con su publicidad. Otras empresas que
después se hacen también padrinos. Y también familias que se hacen padrinos y que nos ayudan con su aporte económico. Y también nosotros hoy al final de la misa, miren por allá atrás, no me ver con la alcancía. Así que todos los que quieran colaborar con nuestro primer canal católico lo pueden hacer libremente. Es la forma como nosotros mantenemos y llevamos adelante este proyecto de evangelización, que muy bien ustedes lo dijeron, ¿verdad? Que es una catequesis principalmente, tanto para los niños, para los abuelos, para los enfermos. Hay muchísimos que en su casa 24 horas, eso nomás luego tiene. Levanten un poco la mano lo que ya vieron y conocen ya de Yañez. Quiero saber si aquí Otoito le ha llevado a carrera vaqueta, parece a usted. Ah, no, estamos bien. Bueno, muy bien. Así es que agradecemos a Dios esta linda oportunidad de evangelización también. Bueno, nos ponemos ahora de pie y vamos a... Padre, no quiero irme sin agradecerle a la hermana Amada, la secretaria del Padre, que gentilmente siempre nos hace un lugar para que el Padre Víctor venga en nuestra invitación. Gracias, hermana Amada, por su siempre también servicio. Porque ahora... Porque siempre con los santos y las fiestas patronales siempre hay muchos pedidos por todas partes, ¿verdad? Todas las comunidades. Pero es lindísimo, ¿verdad? Cuando uno va recorriendo y conociendo tantas hermosas comunidades como la que tienen ustedes aquí, por todas partes. Y conste que todavía no pudimos salir porque también nos piden de lejos también. Nos piden de Encarnación, de Itapúa, de Concepción, de Pedro Juan. En algunos lugares así ya fuimos en forma muy especial, pero como todo cuesta muy caro, entonces todavía no podemos dar esos pasos. Pero yo pienso que de a poquito, con la ayuda de la gente y ir preparando y creciendo. Tenemos que ir creciendo para llegar a todos. Por ahora estamos haciendo aquí por Central y salimos un poquitito más, ¿verdad? Pero ya dentro de poco seguramente que vamos a estar cubriendo todas partes del Paraguay, si Dios quiere. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración final y agradecer al Señor esta Eucaristía. Dios y Padre, tú has querido que tu Hijo unigénito se hiciera hombre en la tierra, para que por este admirable misterio los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el espíritu de adopción, quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Viva Santa Ana y San Joaquín, y viva nuestra comunidad, viva la catequesis familiar, viva nuestros niños. Fuerte aplauso para todos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Hermanos, regresamos a nuestros hogares llevando el mensaje del reino de Jesús, que es un anuncio de amor, paz y justicia. Nos despedimos cantando. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo.